Por supuesto que no es noticia hoy el aumento de los combustibles porque lo fue durante el último fin de semana. Habíamos anticipado aquí que probablemente no iba a ser el último, el anterior. Lo había dicho Nicolás Gandini en su momento. Pero le damos unos segundos al titular de Sigma Global, al asesor de asesores, para que nos dé una plataforma y después hablamos con Nico sobre este presente, porque ya se trasladó el precio de YPF al resto de las compañías y sobre todo qué puede pasar en el futuro inmediato. Sí, efectivamente, Guille, viene a ser el segundo aumento en lo que va del año desde que las naftas estaban congeladas desde diciembre del año pasado. El segundo aumento pone a la nafta super en 60 pesos. Hay que analizar en términos relativos cuántos son 60 pesos relativos respecto al dólar, relativo en términos internacionales. Para eso, bueno, lo tenemos a Nico, ¿no? También lo vamos a cruzar después relativo respecto del salario, pero Claro. eso en algunos minutos nada más. Nico Gandini, ¿cómo estás? Buen día, siempre es un placer. Guille, lo mismo, gracias por llamar. Bueno, algo de esto nos habías dicho ya. Sí, a ver, se veía venir, básicamente, ¿por qué? Porque el precio de la nafta, lo explicamos siempre, está atado a cómo evoluciona el dólar. Y hay una realidad, Guille, el precio del combustible aumentó el 18 de agosto un 4,5% y el fin de semana un 3,5%. Si bien la inflación ha venido cayendo este año, todavía está ese aumento, 4,5 más 3,5, está muy por abajo del nivel de inflación. Y hay una cuestión que siempre hablamos en estas columnas, que nos queda lejos a los que vivimos en Buenos Aires o en el área metropolitana de cualquier ciudad, que es que si YPF no aumenta el precio de los combustibles en una economía que tiene inflación, se le hace imposible invertir. De hecho, cuando vos lees el comunicado de YPF explicando por qué aumenta, lo que dice es, considerando la necesidad de seguir invirtiendo en el área productiva, es decir, produciendo petróleo, produciendo gas, es que se lleva adelante este aumento. ¿Qué es lo que se prevé que va a pasar? Es lo que está diciendo vos. Fíjate que el 18 de agosto el precio de los combustibles aumentó un 4,5%, un poquito por encima de lo que se deprecia el tipo de cambio por mes, que está en un 2,5%, en un 3%. Ahora vuelve a aumentar un 3,5% y me parece que la intención del gobierno es ir llevando de a poco con estos saltos, 3,5%, 4%, no te digo mes a mes, pero sí cada 2 meses de acá a fin de año, para que la petrolera, que está controlada por el gobierno, pueda invertir y no se caiga la producción de petróleo, no se caiga la producción de gas, porque si no, el año que viene va a haber que gastar dólares que no tenemos para importar esos productos. Una pregunta, Nico, que tiene que ver con el precio internacional. Uno mira la cotización del barril Brent, que es la referencia en la República Argentina. En esta semana bajó un 2% y se ubica en los $40. ¿Había que aumentar? ¿Es motivo eso? ¿No es motivo? ¿Cuál es la explicación? A ver, es interesante lo que vos planteás siempre. De hecho, cuando inventó el YPF, mucha gente por redes sociales te pero justo el Brent cayó, estaba en $45, cerró en 42. Ahora, la cuestión también es que esas variables internacionales impactan también, o mejor dicho, se aplican en un contexto local donde el dólar, a ver, empezó el año en 60 pesos, hoy está más cerca de 80, la inflación acumulada en el año está cerca de los 20 puntos. Entonces, es cierto, a nivel internacional el precio del petróleo por ahí bajó un poquito que hace 10 días, pero las variables locales, las que dependen de nuestra economía, las que en definitiva dependen o inciden en que YPF invierta o no invierta, la mayoría de esas variables aumentó. El dólar aumentó, la inflación aumentó, y la realidad es que si YPF no aumenta sus ingresos a partir de lo que factura por la venta de nafta y gasoil, no puede invertir. Esa es la parte de la película que a veces los consumidores o los que estamos cerca de o lejos de los yacimientos petroleros nos cuesta entender, pero es una cadena y hay que mirarlo integralmente. Si YPF no aumenta su caja, sus ganancias por la venta de combustible, cada vez puede invertir menos. Y vos fijate, Guille, que la producción de gas de YPF, que es el mayor jugador de la industria, o sea, el mayor productor de petróleo y de hidrocarburos en Argentina es YPF. Si vos mirás lo que produjo YPF en gas en julio de este año contra julio del año que viene, produjo un 20% menos. ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué? Porque los yacimientos de hidrocarburos, tanto de petróleo como gas, declinan naturalmente un 10% por año. Bueno, YPF está teniendo problemas evidentes para invertir y entonces no puede mantener su producción. Eso para el país es muy malo porque ese saldo que nos falta de energía la tenemos que exportar con dólares que hoy al país le cuesta mucho generar. Esto está buenísimo porque lo hablamos siempre, ¿no?
y hablamos siempre de lo mismo como en el fútbol. Casi que se vuelve un clásico esto de la frazada corta, porque te tapás la cabeza, se te destapa los pies. Entonces, bueno, sí, a nivel internacional está barato. Si lo comparamos con la inflación, se ha quedado atrás. Dos realidades. Al mismo tiempo, uno dice, si uno aumenta el precio de los combustibles, aumenta el precio del transporte, y si aumenta el precio del transporte, se traslada a la inflación. Entonces, ¿esto es así o no? Sí, Guille, y aparte, Nico, tenemos en el medio el famoso barril criollo, creo que está en $45. Y como el Brent está en 42, como decías, Nico, ahora, esa inversión para Vaca Muerta, la inversión de YPF, ¿la tenemos que pagar todos los consumidores? Lamentablemente no queda otra, o sea, además en este escenario me parece que el gobierno dio un paso como en el sentido de la realidad, de asumir un poco la realidad. YPF, yo te decía antes, es el mayor jugador o el mayor productor de petróleo en Argentina. Después hay otros jugadores que también son muy importantes, pero YPF es el principal. La realidad es que en este escenario, donde por ahí hay cierto ruido macroeconómico, la cuestión del tipo de cambio, la decisión de la semana pasada del gobierno de algún punto agudizar algún tipo de control sobre el tipo de cambio, lo que va a provocar seguramente es que el resto de los jugadores tenga más dudas a la hora de invertir, a la hora de traer dólares de afuera para volcar a Vaca Muerta. Entonces, si YPF no da un paso adelante, si YPF no muestra algún sentido de, bueno, mire, confíen en que vamos a poder tener aumento de precio de combustibles para poder invertir en Vaca Muerta o en otras cuencas del país, en la cuenca de Cruz San Jorge, en el norte de Santa Cruz, que también es una cuenca súper importante. Si no se dan estas medidas, que son dolorosas, que son difíciles de entender en una crisis tan grave como la que estamos viviendo, YPF lamentablemente no puede invertir. ¿Por qué? Porque no tiene tampoco tanto financiamiento internacional para salir a emitir un bono y conseguir plata del exterior, para salir a juntarse con un banco local y decir, bueno, me financio de esa manera. De vuelta, la única herramienta que tiene hoy YPF para generar inversión genuina en la extracción de petróleo y gas, lamentablemente para los consumidores, es la venta de combustibles. Entonces, o aumentar el precio de los combustibles. En esa lógica es donde te digo que me parece que el gobierno dio un paso hacia aceptar esa realidad y probablemente por eso, de acá estos 3-4 meses que faltan, 3 meses hasta que termine el año, va a ir moviendo sus combustibles de forma muy quirúrgica. Fíjate que este aumento pasó por alto, a la mayoría de los periodistas se nos pasó por alto, no hicimos bien nuestro trabajo porque no pudimos anticiparlo, pero sí habla de lo quirúrgico y cuán preciso es YPF para que una medida no se le filtre, la lleve en un marco de dificultad, pudo aumentar los combustibles sin que tener mayores problemas. Me parece que en ese sentido, de vuelta, como mensaje a la industria petrolera, que es una industria o energética en general, es un mensaje necesario en este momento. Por supuesto que son realidades diferentes, lo dijimos siempre, lo decimos cada vez que nos toca una crónica de este tipo, que es siempre igual, es la misma crónica cada vez que se produce, que es, una es la visión de las petroleras, otra es la visión del Estado y otra es la visión de la gente que lo mide a través de su billetera, por supuesto. La última pregunta es la de siempre también en esta crónica repetitiva. ¿Se viene un nuevo aumento antes de fin de año? A mí me parece que sí, yo te lo decía recién, en la medida que si el gobierno logra mantener mucho el tipo de cambio, es probable que se lo dilate, pero me parece que el acuerdo tácito o el acuerdo que está directamente entre el gobierno y YPF, que es la petrolera que controla el gobierno, porque el 51% de YPF está en manos del Estado, es, bueno, vayamos deslizando el precio de la nafta con el gasoil en función de lo que pase con el tipo de cambio. Si el tipo de cambio se queda estable, y obviamente con el precio internacional del petróleo, pero la variable principal acá es el tipo de cambio. Si el tipo de cambio se queda estable, el YPF y el gobierno van a tener más margen para patear el aumento para adelante, porque obviamente políticamente al gobierno no le gusta ver esta medida. Ahora, si el tipo de cambio se desliza, si cada vez va depreciándose un 2, un 3%, me parece que lo más probable es que los combustibles sigan esa misma línea, más temprano que tarde. Fíjate que pasó exactamente un mes desde el último aumento, el gobierno le permitió a YPF aumentar, atrás siguió Action, Puma y Shell, y es probable que de acá a fin de año la vayan llevando con la misma metodología en función de lo que pase con el tipo de cambio y en menor medida me parece con la inflación, porque todavía está en el marco de esta crisis recesiva no se despuntó demasiado. Abrazo, Nico. Un abrazo, Guille. Juan, después analizamos sí, los alcances del aumento del combustible, el tipo de cambio y en todo caso qué cosas habrá que ajustar para que esta maquinaria funcione o esta máquina comience a girar más rápido. Todo está supeditado al tipo de cambio. En un rato, estimado.